Buen día, esta es la evidencia 3, un informe de investigación realizado por mis compañeros Valeria Ramírez, Edgar Cardona, Mayra Torres y su servidora Mónica Ortiz. En el metabolismo de los carbohidratos. La necesidad de un aporte constante de energía a la célula se debe a que ella lo requiere para realizar varias funciones. La célula extrae dicha energía y la hace disponible para que se realicen una gran variedad de procesos celulares. Las vías enzimáticas relacionadas son primero la oxidación de la glucosa, que involucra un conjunto de reacciones enzimáticas ligadas una de la otra y vigiladas por un estricto control metabólico. Segundo, la formación del lactato. Cuando la cantidad de oxígeno disponible para la célula es limitada, el piruvato es entonces reducido por el NADH para formar lactato. Tercero, el metabolismo del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido donde se almacenan glucosas. La hormona encargada de regular la síntesis de glucógeno es la insulina. Cuarto, tenemos la gluconeogénesis. Cuando las reservas de glucosa sufren una rápida disminución, se inicia la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratados. Tiene lugar principalmente en el citosol. Por último, la vía de las pentosas fosfato. Este proceso enzimático está diseñado para satisfacer las necesidades celulares de NADPH, el cual es empleado en la síntesis reductora de ácidos grasos, colesterol, nucleótidos, entre otras moléculas. Ciclo de Krebs. Este proceso se inicia con la condensación irreversible de las moléculas de acetilcoenzima A y oxaloacetato. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa y su producto es el citrato. A partir de citrato se despliega una serie de reacciones irreversibles que culminan con la generación de otra molécula de oxaloacetato, pasando por la formación de alfa-cetoglutarato y su transformación en succinil. Es la vía común para la oxidación aeróbica de los sustratos energéticos, condición que convierte este proceso enzimático en la vía degradativa más importante para la generación de ATP. Metabolismo de lípidos. Este está dividido en 3 etapas. La primera, beta-oxidación, la segunda, ciclo de Krebs, la tercera, respiración. En la beta-oxidación, una cadena larga del ácido graso se oxida para producir residuos de acetilo en forma de acetilcoenzima A. En el ciclo de Krebs, los grupos acetilos son oxidados a dióxido de carbono, mientras que en la respiración, electrones derivados de estas 2 etapas pasan a oxígeno a través de la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, en la beta-oxidación, esta está compuesta por 4 reacciones y se pierde un acetilcoenzima A. En la primera etapa, una molécula de FAD oxida el ácido graso y se convierte en FADH2, su forma reducida. En la segunda etapa ocurre una hidratación, mientras que en la etapa 3 sucede una segunda oxidación. Por último, se rompe la molécula de manera que se libera un acetilcoenzima A. A estos 4 pasos se les conoce como una vuelta. En cada vuelta, esos 4 pasos, un residuo de acetilo se elimina en la forma de acetilcoenzima A del extremo del carboxilo. En este ejemplo se muestra el palmitato, que entra como palmitoilcoenzima A. 6 vueltas más producen 7 moléculas más de acetilcoenzima A, el séptimo que surge de los 2 últimos átomos de carbono de la cadena de 16. En total, se forman 8 moléculas de acetilcoenzima A. Como podemos ver después en el ciclo de Krebs y en la respiración, producimos diferentes números de ATPs y diferentes subproductos, por lo que en la ecuación 1 y en la ecuación 2, al sumarlas nos dan la ecuación 3, que sería el total de moléculas obtenidas al terminar este proceso. Muy bien, vamos a hablar de la respiración celular. La respiración celular es un proceso que permite que la energía almacenada en los carbohidratos utilizado oxígeno, los productos son dióxido de carbono, ATP y agua. El ATP se utiliza para las reacciones metabólicas, mientras que el dióxido de carbono sale de la célula y luego se elimina. Ok, podemos observar aquí la reacción química que se genera. Y la mayoría de los organismos vivos realizan la respiración celular. Las plantas, animales, hongos, protozoarios se realizan en la mitocondria y en el citoplasma. En algunas bacterias y arcadas se realiza en la membrana plasmática. Muy bien, para empezar a hablar de la respiración celular tenemos la glucólisis, que es la primera ruta en descomposición de la glucosa, el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico, el
donde el piruvato entra en el ciclo de reacciones enzimáticas para descomponerse de dióxido de carbono y producir ATP, y luego fosforilación oxidativa es la vía metabólica que captura los electrones a los agentes reductores para producir más ATP. Entonces, para hablarles un poquito más de la respiración celular, hay respiración celular aeróbica y anaeróbica, donde en la primera hay oxígeno, es la molécula que acepta los electrones de transferencia de agua, y en la siguiente los ambientes no están presente el oxígeno y en algunos microorganismos. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso de transformación de dióxido de carbono y agua para formar azúcares y oxígeno. Entonces, los organismos que realizan la fotosíntesis son fotoautótrofos, las plantas, las algas, los cianobacterias, entre otros. Entonces, la fotosíntesis se realiza en las hojas. Entonces, aquí tenemos la reacción química general de la fotosíntesis, que resume en la siguiente ecuación. Y aquí tenemos las fases de la fotosíntesis, fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz. Y aquí tenemos la relación de la fotosíntesis y la respiración celular. Ok, hablando del artículo científico, elegimos una ruta metabólica enfocada al colesterol. Como podemos ver aquí, lo que se estudia es la influencia potencial de las variantes genéticas en los genes a lo largo del ácido biliar y la vía metabólica biliar en los niveles de colesterol en la sangre de la población. Ahora, los lípidos son sustancias esenciales para los seres vivos. Estos cumplen funciones diversas que van desde su consumo para fines energéticos como la constitución de membranas celulares. El colesterol es el principal esterar encontrado en los tejidos de los mamíferos, desde su identificación a partir de los cálculos biliares en 1769. La importancia metabólica del colesterol es precursor de la generación de hormonas sexuales, de los ácidos biliares, de la generación de la vitamina D, como derivados oxigenados reguladores, por mencionar algunos. Ahora, ¿qué es la ruta metabólica del colesterol? Esta ocurre cuando los ácidos grasos y el colesterol dietarios son absorbidos en el intestino delgado y transportados como quimiomicrones a la corriente sanguínea por la vía del conductor torácico. Los triglicéridos son extraídos de los quimicrones por la lipasa de lipoproteínas, también abreviado LPL. Y de esta manera los ácidos grasos son almacenados en el tejido adiposo u oxidados por el músculo con el fin de obtener la energía. Los remanentes quimicrones son rápidamente depurados por el hígado gracias a un proceso mediado por receptores y cuya actividad decrece. A medida que envejecemos, los remanentes se digieren dentro de los lisomas hepáticos, liberándose el colesterol para luego ser guardado o usado para la síntesis de las lipoproteínas. Ahora, ¿qué nos dice el artículo? Se realiza un estudio donde se tratan los efectos potenciales de las variaciones genéticas a lo largo del ácido biliar y la ruta metabólica biliar sobre los niveles de colesterol en la sangre de la población. Aquí se observa que se eligen poblaciones con distintas características, se notificaron resultados contradictorios para algunos variantes genéticos. Esto puede deberse a los diferentes factores ambientales estudiados, a los moduladores o también al modesto efecto de caída de variante estudiada, especialmente cuando se combinan pequeños tamaños de muestra. El estudio que se realizó enfocado a distintas variantes genéticas, como son los genes, características y observaciones debidas a lo largo del proceso. Existen diferentes rutas metabólicas para sintetizar los macronutrientes. Todos ellos son importantes, ya que realizan algunas funciones específicas en distintos órganos y sistemas del cuerpo.
Para más información, podemos consultar la siguiente bibliografía.